Y ahora les vamos a proponer un viaje en el tiempo, Xavier Casado, que podríamos llamar un tiempo entre costuras. Exactamente, y es que nos adentraremos en el mundo de las máquinas de coser antiguas. Mira, para empezar, os vamos a mostrar esta, que data de 1852, de fabricación inglesa, que es la más antigua de esta exposición, Adela, pero además también conoceremos de cerca la historia de dos míticas marcas vascas, Sigma, que se fabricaba en el Goibar, y las famosas Alfa de Eibar. Una curiosidad, entre las máquinas hay una de la marca Singer que data de 1921, que es exacta la que utilizaba Cristóbal Valenciaga, con la que aprendió a coser. Todas estas máquinas se pueden visitar en el Museo Etnográfico de Artziniega y en unos minutos los conoceremos. Precioso, luego nos acercaremos hasta Artziniega, pero Artziniega alberga una de las mejores colecciones de máquinas de coser. Ahí está Xavier Casado con una de esas joyitas en la mano. Xavier, ¿para qué sirve eso que tienes ahí? ¿Qué es? Efectivamente, Adela, mira qué pieza más rara, pero no tengo ni idea de lo que es ni de cómo funciona. Se lo voy a preguntar. Creo que sí, pero se lo voy a preguntar a su dueño, que es Luis de Pedro. Arratsaldeon, cuéntanos, ¿qué es esto? Esto es una máquina para coser sacos. Ah, mira. Entonces, una persona experta cosiendo a mano daba 25 o 30 puntadas, mientras que un niño de 10 o 12 años podía dar 200 puntadas. Esto es un gran adelanto, ¿no? Por supuesto que sí, para entonces era un gran adelanto. Hoy día no sería, pero antes sí. Es la primera máquina móvil. Sí, prácticamente, como una grapadora, por decir algo. Sí. Pues Adela, el Museo Etnográfico de Artziniega está llena de estas piezas impresionantes. En unos minutos volveremos y os enseñaremos algunas piezas made in Euskadi. Perfecto, maravilla, históricas y con una cuestión que vamos a desgranar aquí en unos minutos. Venimos ahora. Nueva parada en ese viaje en el tiempo que estamos haciendo y que nos lleva hasta Artziniega, y Xavier Casado nos está mostrando algunas de las piezas pues más emblemáticas de la colección de máquinas de coser. Y ahí tenemos en primer plano una Sigma, marca nuestra de la casa. Así es, Adela, las míticas Sigma y Alfa, grandes marcas made in Euskadi. Luis de Pedro, Arratsaldeon, cuéntanos, tienes más de 500 piezas, pero una de las mejores se hicieron aquí en Euskadi, ¿no? Sí, por supuesto, en Alfa, en Eibar, Alfa y en Sigma en el Goibar. Las dos son buenísimas, tanto en España como fuera de España, internacionalmente. Cuéntanos la historia, a ver. Pues esta es la primera que hicieron de Alfa, de las primeras, en 1926, recién empezó Alfa a hacer. Luego esta ya es de más tarde, del 75, que ya iba con levas, anterior no tenían levas, esto era para hacer dibujos, cada leva hacía estos dibujos. Y tenemos luego también esta otra, la Alfa Capricho, que esta la dieron mucho tiempo en la televisión, estaban haciendo mucha propaganda porque es muy pequeñita, se cerraba y no ocupaba mucho, entonces era de esta forma. Y luego tenemos las de Sigma también, esta es Cima, que antes de ser Sigma era Cima, que luego al coincidir con los relojes suizos tuvieron que cambiar el nombre y le pusieron Sigma. Después pues hicieron este tipo de máquinas. Perfecto. Tenemos aquí con nosotros a Adela, a Mateo también, responsable del Museo Etnográfico de Artziniega. Cuéntanos, era muy importante las máquinas de coser y la costura para Euskadi, ¿verdad? Bueno, significó de alguna forma una economía de supervivencia. Pensemos que eran años donde la gente lo estaba pasando mal y las máquinas significaron un trabajo extra para las madres, para las abuelas, se hacían trabajos para fuera de la vivienda, se hacía la ropa de la casa. ¿Y eso qué significaba? Pues posiblemente que en algunas casas llegase el segundo plato, significó que muchos de nosotros pudiésemos estudiar y cambió de alguna forma la vida económica. Luego ya con el tiempo efectivamente se va perdiendo, llegan otro tipo de electrodomésticos a las casas. Pero la realidad de las máquinas de coser fue esa. No solo se cosía en casa, sino que además nuestras abuelas o nuestras madres iban a casas de otros con las máquinas en el hombro para coser. Pues Adela, una exposición súper interesante aquí en el Museo Etnográfico de Artziniega. ¿Estáis invitados? Bueno, tenemos cita, hasta allí nos desplazaremos. Es que ricasco, Xavier. Y fíjense